¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en esta ocasión. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión un tema que tiene que ver con el potencial que Dios ve en cada uno de nosotros. Quisiera referirme en esta ocasión a la historia de David. Casi todos conocemos la historia de David en relación a su batalla con Goliat. Y la batalla con Goliat es uno de los grandes eventos en la experiencia de David. Sin embargo, antes de que Goliat y David se enfrentaran, antes de que David tuviera esta experiencia en esta batalla, Dios había estado preparando a David ganando batallas pequeñas. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Yo quisiera pedir en esta ocasión que oremos para que podamos cumplir el sueño que Dios tiene para nosotros y no convertir ese sueño en una pesadilla. La Biblia relata el caso de David cuando Samuel visita a su padre Isaí y el pueblo de Israel quería buscar a un rey. Así que Samuel fue enviado a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos. Así que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, Samuel hizo que todos los hijos de Isaí vinieran, porque de entre los hijos de Isaí se iba a elegir al rey de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, y aconteció que como ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Dios le respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? Hay un canto que conocemos que se llama Fija tus ojos en Cristo. Tal vez debería haber otro canto que dijera cuando Dios fija sus ojos en mí. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Dice el relato que Samuel hizo que los demás hijos de Isaí vinieran. Dios le dijo a Samuel: no veas lo de afuera, no veas lo exterior. Y sabes, querido amigo, querida amiga, Dios ve mucho más allá. Una de las grandes bendiciones que Dios nos da es que Dios ve más allá de lo que los demás ven. A veces los seres humanos no ven posibilidades en nosotros. Dios ve posibilidades. Isaí llamó a Abinadab, ni a este ha elegido Jehová, dice la Biblia. Luego hizo pasar a Isaí a Sama, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a todos sus hijos. Pero Samuel le dijo: ninguno de estos es. Entonces Samuel le preguntó: ¿ya se acabaron tus hijos? ¿Ya no tienes más hijos? Y él le respondió: aún queda el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Fíjese, la primera batalla que David gana es la batalla que gana en su propia casa. Y aquí quisiera referirme un poquito a los padres de familia. A veces los padres de familia no vemos en nuestros propios hijos el potencial que tienen. Y sabe, Dios había visto en uno de los hijos de Isaí al futuro rey de Israel. Dios ve a nuestros hijos como reyes. Nosotros los vemos como los aguadores del equipo a veces. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba ocurriendo cuando Samuel le dice a Isaí: oye, ya se te acabaron los hijos? Isaí dice: bueno, no, me queda uno, es el más pequeño, es el más chico, es el menor. Pero pues él no lo invitamos, tú sabes, es el más pequeño, él no está para estas cosas. La primera batalla que David gana, la gana en su casa. Dice la palabra de Dios que Isaí no veía el potencial que había en su hijo David. Sin embargo, Dios sí lo vio. Y Samuel le dijo entonces a Isaí: manda a traer a tu hijo. Dice el versículo 12, envió pues por él y lo introdujo. Fíjese la descripción que hace la Biblia de David.
Dice que era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Interesante lo que Dios ve en nosotros. El padre de David no había visto el potencial que había en su hijo. Dios ya lo había visto. Primera oración que tenemos que hacer este día, los padres de familia: Señor, ayúdame a ver en mi hijo lo que tú ves en él. Señor, ayúdame a ver el potencial que tienen mis hijos. Esta fue la primera batalla que ganó David. La segunda batalla fue cuando David va a visitar a sus hermanos. David deja encargadas las ovejas. David se dirige al campo de batalla donde estaban sus hermanos involucrados en esta guerra. Y entonces cuando David se presenta, Eliab le dice a David, su hermano, ¿a qué has venido? Has venido a ver la batalla. Saben que los hermanos mayores a veces tienen la tendencia, o tenemos la tendencia de regañar a los hermanos menores. Tampoco vemos el potencial que hay en nuestros hermanos. Quisiera referirme en este momento a los hermanos mayores también. Si tú eres un hermano mayor, pídele a Dios que te ayude a ver el potencial que hay en tu hermano también. Muchas ocasiones no alcanzamos a ver el potencial que hay en nuestros hermanos. La segunda gran batalla que David ganó, la ganó también en su propia casa, con su hermano Eliab. Eliab le dijo, ¿para qué has venido? Yo ya conozco la maldad que hay en tu corazón. Sin embargo, Dios tenía un plan para David. Dios veía cosas que su hermano no alcanzaba a ver. Pero todavía no termina aquí la historia. David se presenta delante del rey Saúl. Durante varios días, el gigante Goliat había estado insultando al pueblo de Dios. Durante varios días, el gigante había estado humillando al pueblo de Dios. Y el gigante del pueblo de Israel, que era Saúl, no había querido enfrentar al gigante Goliat, al filisteo. Es ahora entonces cuando David se presenta delante de Saúl. Y con confianza propia, creyendo en lo que él es, no menospreciándose a sí mismo. Y esa es otra de las batallas que David gana. David sabe lo que Dios ha hecho por él. David sabe lo que Dios puede hacer por él. Por eso cuando David se presenta delante de Saúl, le dice, Dios me ha librado anteriormente, Dios ha hecho grandes cosas por mí y también las hará ahora. Dios ha hecho tremendos milagros en mi vida y también los va a hacer ahora. David cree en sí mismo, David confía en sí mismo. Y saben, queridos amigos, queridas amigas, queridos jóvenes, una de las grandes batallas que tenemos que ganar en la vida es la confianza propia. Pedirle también a Dios y que nos ayude a ver lo que Él ve. Qué bueno sería que oráramos hoy y dijéramos, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en mí. Señor, ayúdame a ver el potencial que tú ves en mi vida. Señor, ayúdame a dedicar mis talentos. David se presenta con Saúl y le dice, si no hay quien vaya, yo voy. Aquí está tu siervo, el que está listo para ir a pelear contra este hombre que ha insultado a los escuadrones del Dios viviente. Sin embargo, había algo más, una batalla más que David tenía que librar. Y era la batalla que tenía que librar contra el gigante de Israel, que era Saúl. Dice el versículo 38 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Y dijo a David, no puedo andar con esto. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Que Saúl quiso vestir a David con su propia vestidura. Este es uno de los errores que a veces podemos cometer algunos dirigentes. Y es querer que otros hagan lo que nosotros hacemos o como nosotros lo hacemos. Otra de las batallas que David ganó antes de enfrentarse a la gran batalla fue la batalla de que otros querían ponerle su armadura. ¿Cuántas ocasiones comparamos nosotros la conducta de un joven con la conducta del otro? Le decimos a este, ¿por qué no eres tú como aquel? ¿Por qué no eres tú como este? ¿Por qué no eres tú como aquella? ¿Por qué no eres tú como aquello? Quiero decirles algo. Dios
va a utilizarnos como somos. Déjenme ponerles 2 ejemplos. Pedro el apóstol era un hombre que se destacaba por su facilidad de hablar. Antes de que Pedro fuera convertido, Pedro se dedicaba a hablar. Hablaba en nombre de los discípulos, hablaba en nombre propio, hablaba y hablaba. El problema de Pedro es que Pedro no había aprendido a conectar el cerebro con la lengua y hablaba mucho. En el libro de los Hechos, una vez que Pedro ha sido convertido, dice la palabra de Dios que Pedro seguía hablando. Pero ahora cuando Pedro hablaba, miles se convertían. Dios utilizó los talentos de Pedro como él era para que llegara a ser una bendición para otros. Le refiero a otro caso, el caso de Saulo de Tarso. Cuando Saulo no había sido convertido, en su experiencia en Damasco, Saulo perseguía a los cristianos para matarlos. Era un perseguidor asiduo de los cristianos para matarlos. Después de que Saulo de Tarso se convierte, sigue persiguiendo por todo el mundo, pero ahora para convertirlos. Podemos encontrar nosotros la experiencia de Pablo en sus viajes misioneros. El Pablo que sigue persiguiendo, el Pablo que sigue viajando, el Pablo intrépido, pero ahora para convertir miles. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso en ocasiones necesitamos nosotros orar y decirle, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Primero, Isaí, padre de David, no había alcanzado a ver lo que Dios veía en su hijo. Después, Eliab, hermano de David, no alcanzaba a ver lo que Dios veía en su hermano. Número 3, David se presenta frente a Saúl con la confianza propia, con la confianza de que Dios le va a ayudar como lo ha hecho en el pasado. Finalmente, la batalla contra Saúl. Que Saúl quiere vestir a David con su armadura. ¿Para qué? Para que Saúl quede librado y para que David pelee una batalla con otra armadura. Cada uno de nosotros tenemos una armadura que Dios nos ha dado. Una armadura que debe ser utilizada en el nombre de Dios. Una armadura que debe ser utilizada para ganar las batallas de la vida. Después de estas batallas pequeñas que Dios le había asignado a David, entonces David estaba listo para la gran batalla. La palabra de Dios dice en Mateo en el capítulo 6, cuando Jesús les dice a los discípulos cómo orar. Primero Jesús les dice a los discípulos cómo no orar. Pero una de las indicaciones que Dios le da a los discípulos de cómo deben orar, dice, mas tú ora en secreto, cierra tu puerta, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. ¿Saben, queridos hermanos? Las grandes batallas de la vida se ganan en secreto. Las grandes batallas de la vida se ganan de rodillas. Cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Quién no le gusta ser recompensado en público? Todos nosotros hemos experimentado batallas en silencio. Pero yo quiero decirte algo en esta hora, querido amigo, querida amiga. Cierra tu puerta, ora, gana tus batallas en secreto. Las batallas pequeñas, las batallas cotidianas, las batallas de tu hogar, las batallas con tus hijos, las batallas en tu trabajo. Mas tú cuando oras, cierra tu puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. David había ganado varias batallas en secreto. David estaba ganando las batallas cotidianas, las batallas de todos los días. Algunos de nosotros estamos haciendo planes para las grandes batallas. Algunos de nosotros queremos un gran triunfo. Algunos de nosotros queremos un gran logro. Pero no podemos aspirar a grandes logros si no tenemos logros cotidianos. Los logros cotidianos son los que nos van capacitando para los grandes logros de la vida. Los grandes logros, los grandes ideales que se persiguen. Dios estaba preparando a David para una gran batalla, la batalla con el gigante Goliat. Dice la palabra de Dios, finalmente David estaba listo. Estaba listo para su encuentro con Goliat. Estaba listo para el gran momento. Dios nos está capacitando para una gran batalla.
Pero la gran batalla no va a ocurrir en público, sino que las grandes batallas ocurren siempre en privado. Por eso la palabra de Dios nos anima para que cerremos la puerta y para que iniciemos una relación con Dios, número 1, de manera personal, número 2, de manera privada. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Ya Dios había recompensado a David en secreto. Ya Dios le había dado a David muchos logros en secreto. Ahora Dios estaba a punto de darle a David el gran reconocimiento en público. Dice la palabra de Dios que finalmente David se aproxima al gran momento. Dice que tomó su cayado en su mano, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril y entonces se dirigió hacia el gigante con su honda en la mano. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y el versículo 42 dice, y como el filisteo miró y vio a David, lo menospreció. Pero ya David había ganado otras batallas. Ya David había ganado otras batallas donde había sido menospreciado. Ya a David lo habían tenido en poco. No era la primera vez. Dice la palabra de Dios que David fue menospreciado por el gigante Goliat. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció. Lo tuvo en poco. ¿Por qué lo tuvo en poco? Dice la palabra de Dios, número 1, porque era mancebo, era joven. Número 2, era rubio, güero. Y número 3, porque era guapo, de hermoso parecer, bien parecido. Dice la palabra de Dios que el filisteo, cuando vio a David y lo vio armado como iba armado, le dijo, ¿soy yo acaso perro? Para que vengas a mí con ese palo. ¿Dónde está tu armadura? ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde están los elementos para una batalla? ¿Saben, queridos amigos, queridos hermanos, queridas amigas, queridas hermanas? Las grandes batallas de la vida se van a ganar de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el gigante Goliat vio a David, lo maldijo y lo tuvo en poco y inició un diálogo. Y finalmente, después del diálogo, pareciera como que el gigante le dice, vamos a dejarnos ya de palabras. Es momento de actuar. Dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza. Jehová nos salva con espada y lanza. Algunos de nosotros queremos lograr las grandes victorias con nuestros propios recursos. No va a pasar así. Dios te entregará hoy en mis manos. Y aconteció que como el filisteo iba a ir para encontrarse con David, también David fue al combate. Y corrió, y se acercó. Versículo 49. Dice la palabra de Dios que cuando David vio que Goliat había cometido el primer error, David vio allí las posibilidades. Y saben, aquí hay algo que cabe destacar. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que hacemos de ellas. Dios le dio a David la posibilidad. Dios puso a David en un lugar donde se iba a poner en contacto la preparación y la oportunidad. Dios había estado preparando a David para este gran momento, para esta gran escena. Dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, sin espada, en el nombre de Dios. Algo que cabe destacar, dice el versículo 51 que cuando David derrota al gigante, David no se siente espantado. David no se siente con una expresión de sorpresa. Dice el versículo 51 que David corrió y terminó la obra que había comenzado. Me gusta la experiencia de David porque David en todo momento va confiando en Dios. Esta es la gran batalla de David. La batalla en público, la recompensa en público. Pero ya Dios había estado preparando a David con batallas pequeñas. Dios había estado preparando a este hombre, a este joven, para que llegara a ser un triunfador. Dios vio en David lo que los demás no veían. Dios vio en David lo que Isaí no pudo ver. Dios
vio en David lo que su hermano Eliab no alcanzaba a ver. Dios vio en David lo que Saúl no pudo ver. Dios vio en David lo que Goliat tampoco alcanzó a ver. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Al principio del tema dijimos, Dios no ve lo que el hombre ve. Dios ve distinto. Dios ve posibilidades. Yo creo que hoy, queridos amigos, queridas amigas, deberíamos orar y decirle, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a ver lo que tú ves en mis hijos. Ayúdame a ver lo que tú ves en mis hermanos. Ayúdame a ver lo que tú ves en la gente que dirijo. Y sobre todo, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en mí. ¿Qué es lo que tú ves en mí que no alcanzo a ver, Señor? Colocarme en las manos de Dios de tal manera que Dios pueda recompensarme en público. ¿Y quién no quiere ser recompensado en público? Imagínese que usted gana una medalla de oro en las Olimpiadas y usted es reconocido, la medalla se le entrega en un cuarto cerrado sin ningún medio de comunicación. Usted no quisiera ser reconocido de esa manera. Usted ha ganado una medalla. Usted quiere que se le reconozca en público. Pero las batallas deben ganarse primero en secreto. Por eso la palabra de Dios dice, entra en tu cámara, cierra tu puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Quisiera hacer un resumen de lo que es la vida de David. Cuando pensamos en la experiencia de David, quisiera hacer un resumen de manera que pudiéramos entender por qué David llegó a ser un hombre de éxito. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el versículo 18, encontramos nosotros la definición que se hace de David. Uno de los criados, de los que trabajaban en la casa de Isaí, hace una descripción de lo que es David. Si ustedes pueden seguir conmigo esta declaración, dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número 1, que sabe tocar. Número 2, es valiente. Número 3, es vigoroso. Siguiente, es un hombre de guerra. Siguiente, es prudente en sus palabras. Si ustedes pueden leer el resto de la historia, encontrarán con sorpresa que Saúl tenía temor de David porque David era un hombre prudente. Y una persona prudente es la persona que sabe hacer o que hace lo que tiene que hacer sin que le digan lo que tiene que hacer. Una persona prudente es la persona que sabe hablar y que sabe callar a tiempo. En una ocasión, un joven quería aprender a hablar en público. Así que fue y se inscribió en una escuela. El maestro, después de entrevistarlo, le dijo, yo creo que sí podemos darte las clases, solamente que a ti te vamos a cobrar el doble, le dijo el maestro al alumno. Y el muchacho dijo, ¿por qué el doble? Bueno, porque primero tenemos que enseñarte a callar y después tenemos que enseñarte a hablar. David era un hombre prudente en sus palabras. Fíjense esta definición. La siguiente característica de David dice, es hermoso, es bien parecido, es un hombre sano, pero además, sobre todas las cosas, y Jehová es con él. Esta característica, la última, es la característica más importante de todas. Nosotros podemos tener muchos talentos, muchas características buenas, pero si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirven todos los talentos que Dios nos ha dado? Por eso el versículo 18 hace una excelente descripción de lo que David era. David había sido preparado para las grandes batallas de la vida, pero las grandes batallas de la vida habían sido ganadas primero en secreto, en privado, también con Dios, porque la gran promesa que Dios nos da para nosotros es las grandes batallas que se ganan en privado, Dios te las recompensará un día en público. Yo quisiera invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas en esta ocasión para que pudiéramos meditar en esto. Insisto, oremos y preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mis hijos que no puedo yo ver? Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en ellos. Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en mis hermanos, en mi hermano, en mi hermana. Señor, ayúdame a ver en mí lo que tú ves en mí. Me gusta la experiencia de David cuando se presenta con Saúl con toda la confianza de saber que Dios lo va a ayudar. Los dirigentes de iglesia también deberíamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en los jóvenes. Deberíamos también nosotros
constantemente orar en esa dirección. Y finalmente, llegar a la conclusión que llega este criado, el de la descripción, el del versículo 18, y que podamos decir, este muchacho es todas las cosas, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, pero sobre todas las cosas, Dios está con él. Ojalá, queridos amigos y queridas amigas, que podamos nosotros hacer una tremenda reflexión en esta hora y que tomando la experiencia de David, podamos poner nuestras vidas en las manos de Dios y podamos desarrollar un plan que esté en armonía con los planes que Dios tiene para nosotros. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Recuerda que Dios tiene un sueño para ti. Pídele a Dios que ese sueño no se convierta en una pesadilla y que tu familia, los que viven cerca de ti, puedan ver lo que Dios ve en ti. Oremos constantemente y sobre todo pidámosle a Dios que nos ayude a ver las cosas que Él ve en nuestras vidas. Cerremos los ojos todos los días, entremos en secreto, ganemos las batallas en secreto, de manera que Dios pueda recompensarnos en público. Nuestra vida se desarrolla en público. Nuestra vida con la familia, nuestra vida con los amigos, nuestra vida en la escuela, nuestra vida en la oficina, son vidas que se desarrollan en público. Pero esas vidas seguramente serán recompensadas si nosotros tenemos una batalla individual. Una batalla a puertas cerradas, dice la Biblia. Las grandes batallas se ganan a puertas cerradas, de rodillas en la compañía de Dios. Ojalá que nosotros, queridos amigos, queridas amigas, podamos iniciar una ruta de éxito, una ruta de ganancias, una ruta donde Dios pueda acompañarnos todos los días. Pidámosle a Dios en esta hora que Él pueda acompañarnos en esa ruta de victoria que tiene para nosotros. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y estaremos orando juntos para llegar a ese punto.